Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de los coptos. He estado leyendo un artículo muy interesante que lo que hace es contar cómo los coptos, que es la comunidad más grande de Medio Oriente, los que son cristianos, ya estoy con la publicidad, constituyen la mayoría hay alrededor de 9 millones, pero hay 1 millón más, según la iglesia copta. Hay 9 millones de cristianos egipcios que son anteriores al Islam. Dicen que es cuando San Marcos eh, difunde el evangelio por esa zona, ¿no? Ellos tienen sus propios santos, su propio jerarca, su propio papa, por decirlo de alguna forma. Después hay como 1 millón más de coptos, de cristianos coptos en África, Europa, Estados Unidos, etcétera, Inglaterra, según el Consejo Mundial de Iglesias. Los cristianos coptos, mira, yo estuve casi un mes en Egipto, creo que 25 días, porque hicimos extensiones. Siempre que vamos de viaje hacemos extensiones. Y entonces hablan bastante bien inglés en Egipto, quiero decir, adolescentes, o sea, si fue una colonia egipcia o un protectorado Egipto de UK. Ay, ya estoy tirando cosas. Perdonad, que es que acabo de tirar una botella de agua. Siempre hago tropicios, tengo el suelo de madera. Bueno, el caso es que estuve hablando con la maître del hotel. Todos los cargos de confianza que vi, por lo menos para extranjeros, eran todos de cristianos coptos. El director del hotel, el maître, etcétera. Ellos no suelen casar a las niñas jóvenes como hay tradición en algunas zonas del Islam, porque no en todas. Aquí, por ejemplo, en Almería, que tenemos muchos inmigrantes, las niñas van bastante a la universidad. Eso también es un mito de que en el Islam, yo creo que más bien en la pobreza, porque si miramos el sí de las niñas de la obra que tenemos de Clarín en España, de Clarín, ¿no? No me acuerdo quién es el autor, de Clarín en la Regenta. Perdonad, la metedura de pata. Bueno, pues en el sí de las niñas hablan precisamente de estos matrimonios de niñas adolescentes con gente rica, con otras personas, cuando España en el siglo XIX estaba hambrienta. Entonces yo pienso que los matrimonios de niñas muy jovencitas empiezan y terminan porque es una boca menos en casa, no tanto del Islam, porque en el cristianismo también se ha hecho. Bueno, yo estoy hablando con esta chica en inglés y me estuvo contando, porque le dije que fuera en el exterior teníamos una percepción de que, porque en Egipto ¿cómo se llama? La religión oficial es el Islam, y además es un Islam duro, ¿eh? Y entonces me dijo que no, que realmente ellos había barrios que eran más coptos y tal, pero que están, digamos, viven entre musulmanes y que se habían dado montones de veces no, pero en bastantes ocasiones, situaciones en que ellos tenían su iglesita en el barrio donde rezaban. Entonces habían venido, digamos, musulmanes de fuera a destruirle la iglesia, y los musulmanes de su barrio, que se habían criado los hijos de unos con otros, habían impedido totalmente que esa gente, digamos, hicieran una barbaridad en esta pequeña iglesia que no tenía ningún valor, pero que era más una actitud de superioridad, de decir yo os destruyo, ¿no? Así todo, ha habido, ahora lo contaré, ostentación, no sé si en Libia, el ISIS mató a 10 coptos, los degolló. Pero quiero deciros que en Egipto esta chica me contaba que, por ejemplo, su mejor amiga es musulmana, y que cuando llega el Ramadán, su familia, que es copta, que es cristiana, hace también Ramadán por respeto a todos sus vecinos. No van a ir comiéndose un no sé qué a deshora mientras que el resto está de ayuno. Quiero decir que hay bastante buena convivencia. A mí Egipto, que tiene un Islam bastante radical, me pareció gente muy educada, muy cariñosa. Pero el problema, el enemigo, no es tanto la religión, porque el Islam es espiritualidad, es una religión mal conocida. Nosotros aquí en Andalucía, el sur del sur, es una religión muy social, que protege a los pobres, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, se vende también una imagen de gente violenta que no se corresponde en absoluto, porque ya digo que de esos 1.700 millones hay churras y merinas, hay sunís que son súper tranquilos, y hay chiíes que no son tan tranquilos, hay wahhabis que tampoco son tan tranquilos, pero vamos, lo que destaca en el mundo musulmán son los sunís, que son pues como cualquier cristiano, pero en versión musulmana. Y la percepción que tengo yo del Islam también es muy educada y tal. Bueno, sigamos. Eh,
Los cristianos coptos basan su teología en las enseñanzas del apóstol San Marcos, que fue el que introdujo el cristianismo en Egipto, según la iglesia de Santa Clara. Me hace una gracia eso. Coptos realmente, la etimología, os lo contaré, es egipcios. A los coptos se les llama egipcios, de copt, en árabe. El árabe no tiene vocales, por eso es tan difícil de aprender. Quizás las lenguas más complicadas sean el árabe y el chino, las dos. ¿A cuál de las dos más difíciles? Bueno, la iglesia de Santa Clara, que está en Alejandría, que es la capital del cristianismo copto. La capital de los ortodoxos es Estambul, San Salvador de Cora, aunque los turcos expulsaron a los griegos, que son también los cristianos, son los poderosos. Lo que pasa es que Turquía tiene 6 religiones oficiales: la judía, la musulmana, la ortodoxa, o sea que en ese sentido menos rígida que pueda ser un Egipto. Sí. La lengua copta desciende directamente de la lengua egipcia, la de los jeroglíficos, según el Consejo Mundial de Iglesia. Pues yo no lo sé, yo he hecho filología, pero la verdad es que no tengo ni idea de semítica. La palabra copto, la etimología, es una versión occidentalizada del cript árabe, que significa, que viene de la palabra griega, del griego antiguo, que es Egiptos, que es egipcio, Egipto. Bueno, los coptos tienen unos monasterios, el de Santa Catalina es una pasada, vamos. Tienen cientos de monasterios, había más, había más. Tienen cientos de monasterios que florecieron en el pasado y en los desiertos de Egipto, en el Sinaí, hasta los musulmanes lo respetaron y lo respetan. Así todo ha tenido algún atentado. Pero hoy en día permanecen aproximadamente solamente 20, a cual más bonito y con unas bibliotecas despampanantes. Bibliotecas que en vez de papel lo que tiene es piel animal. Se escribía, luego se borraba, se volvía a reescribir. Se están encontrando unas cosas increíbles. Tiene 7 conventos que están operados por más de 1000 monjes coptos y cerca de 600 monjas, de acuerdo con el Consejo Mundial de Iglesia. Esta información la he tomado de la CNN y la he tomado de varias cosas, porque es que me ha impresionado muchísimo la historia de los coptos. Bueno, el jefe de la iglesia copta, su papa, que es el papa de Alejandría, tiene su sede en el Cairo, no en Alejandría, y en el Cairo yo os digo que me sorprendió la mezquita que había, que ahora casi ni hay judíos, y la mezquita estaba, hoy la sinagoga estaba llena en su museo de torás españolas, de Lorca, de Zaragoza, de Alcañiz, Me quedé con la boca abierta, vamos. Bueno, la iglesia opera con escuelas primarias y secundarias en todo Egipto, así como un museo copto y una universidad teológica en la capital, en el Cairo. Os voy a decir una cosa. Lo mismo que son 9 millones. Lo que pasa es que son minoría en Egipto y no están representados en el Parlamento. Lo mismo que los... ¿cómo se llama? Los judíos en la sociedad europea despertaban recelos porque tenían capacidad económica, eran muy activos, eran bastante empresarios y tal. Aquí también eran muy emprendedores. También pasa algo parecido con los coptos, porque resulta que los cargos de confianza son la gente con más carrera y también os digo que todas las inversiones que se hacen en Egipto, que viven al 100%, casi casi, si no al 99,9 viven del turismo, pues claro, las inversiones que se hacen siempre prefieren tomar un cristiano. Eso es una tontería también, porque dentro de la Universidad del Cairo es poderosa y dentro de los musulmanes hay gente preparadísima y capaz, pero bueno, por lo que sea, pues las inversiones que se hacen toman coptos de directores que son cristianos y bueno, y eso también despierta recelos, odio. Y además de eso, los coptos promocionan bastante a las chicas, a las niñas, exactamente igual que a los chicos. Con lo cual, y no se casan jóvenes, con lo cual, pues crean ciertas fricciones dentro de la sociedad en general, porque ya os he dicho que la chica copta con la que yo hablé me dijo que ella vivía en un barrio musulmán y que sus vecinos, que habían crecido juntos, sus hijos, y que eran lo más maravilloso y lo más amoroso del mundo, pero claro, pues a lo mejor en todos sitios no es lo mismo. No
no puedo generalizar, porque las generalizaciones son poco rigurosas, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que conocí, pero lo que sí me dio cuenta es que iba a hoteles de extranjeros y todo lo que había en egipcio eran coptos. No lo sé. Bueno, los cristianos coptos han sido objeto de mucha violencia a lo largo de la historia, sobre todo cuando Egipto estuvo bajo el Imperio Bizantino, que fue bastante tiempo, y periódicamente después de la conquista árabe en el siglo VII, en 1600, uy, en el 1600 no, en el 600, perdón, y se dice que un califa islámico en el poder en el año 1000 después de Cristo destruyó 3000 iglesias coptas y obligó a un gran número de coptos a abandonar su fe, sí o sí, de acuerdo con el Consejo Mundial de Iglesias, que es el que ha dado esta información, porque están diciendo que en todo momento están siendo rigurosas con la información que le han dado. Bueno, y la reciente agitación política de Egipto lo que pasa es que ha traído más violencia contra la comunidad cristiana, la copta, que es anterior a la musulmana. Y entonces ha habido persecución, discriminación, se ha incrementado desde la caída de Hosni Mubarak. Y eso que el presidente actual es hijo de judía, porque para los judíos es como los romanos, mater que semper certa es pater es o no es. O sea, judío es hijo de judía. Bueno, todo esto pasó en 2011. Bueno, decenas de coptos han muerto en ataques sectarios y los coptos también han sido blanco de la violencia deleznable de fuera de Egipto, que a principios de 2015 hubo un vídeo donde la propaganda de ISIS salía, mostraba la decapitación de más de una docena de cristianos coptos en Libia. Es algo de verdad, en una playa de Libia. Bueno, hay poca representación cristiana en el gobierno de Egipto, que está aproximadamente compuesto por un 90% de musulmanes sunís. Y el parlamento actual tiene 36 cristianos entre los 596 miembros y 24 de los representantes cristianos. Lo que pasa es que obtuvieron un asiento a través de un sistema que tiene la Constitución, que es, en teoría, para la Constitución todos son iguales, bla, 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 pero la religión oficial del país es la musulmana, no nos equivoquemos. Y entonces, claro, por una cuestión de cuotas tienen una representación de coptos, pero que es súper minoritaria. Que todo esto es del Instituto Brookings, que es el que ha dado ese informe. Y en ese informe, este instituto lo que pasa es que encontró que muchos coptos sufren discriminación rutinaria a pesar de la protección bajo la ley egipcia. En fin, me parece que se me está acabando la Constitución de 2014 garantiza la libertad absoluta, pero también declara el Islam religión oficial del Estado y eso prohíbe la conversión a otra religión, por lo menos de la Constitución. Bueno, quería contaros que el cristianismo, me voy al cable porque me estoy quedando sin batería. Aquí, me muevo como un... Voy a enchufar porque si no me voy a quedar a medio contaros las cosas y no es cuestión. Espero que se esté cargando porque este teléfono, vamos, es de la época de Matusalén, seguro. Ay, quería contaros una cosa. Mirad, el cristianismo que arraigó en Egipto a principios de nuestra era, en el 300 después de Cristo, pues recibió muchísima influencia de lo que anteriores, o sea, de los romanos y de los egipcios. Los egipcios habían sido una cultura poderosísima, los romanos, pues no digamos. Pese a que esos antiguos cultos fueron rechazados como idolatría como religiones del demonio, por esta nueva religión cristiana. Bueno, a mediados del 300, pues hubo un anacoreta que se llamaba Macario, Apa Macario, me hace una gracia, que se encontró una calavera, vivía en el desierto, porque los eremitas es una influencia que viene de la India y la vemos presente en Turquía mucho. Ay, es que no me acuerdo cómo se llama, he ido 1000 veces, donde están las cuevas y hay una especie de pintura de Pantocrátor, etc. Capadocia, ¿no? Y se ve también en Egipto, etc. Viene, digamos, de oriente hacia occidente, viaja. Y bueno, pues esta anacoreta vivía en el desierto, al oeste del delta del Nilo, y se encuentra en el suelo
el cráneo de un hombre muerto y tras tocarla con un trozo de palmera, pues la calavera se puso a hablar y le dijo, esperar, le dijo al santo, yo era el sumo sacerdote, es que todo tiene su punto, ¿eh? De los ídolos y de los paganos que habitaban en este lugar, pero tú eres Macario, el portador del espíritu. Un poco amañado está el discurso, ¿no? Siempre te apiadas de los que están atormentados y rezas por ellos. Siempre que te apiadas de los que están atormentados y rezas por ellos, ellos sienten alivio. A Pamacario pues se puso muy contento. El cráneo era un símbolo de la religión que durante siglos... Mirad, para haceros un resumen, cuando emergen los cristianos, apañan lo que hay de atrás. Me refiero, pues convierten en iglesillas cosas que han sido de los egipcios, en fin, o de los romanos, porque los romanos reprimieron las tradiciones egipcias de los oráculos, los prohibieron todos porque bueno, podían decir cosas que no les gustaran demasiado y cosas así, podían poner el pueblo contra ellos. El caso es que llegan los cristianos y lo mismo que donde digo, pues eso, apañan los lugares porque claro, los egipcios dejaron un legado despampanante de piedra, de arenisca, de no sé qué, y estos pues quitaron unas cuantas cosas y arreglaron la historia. Y tiene su punto de gracia, porque ellos lo que pasa es que pusieron su icono, su símbolo, a principios del 300. Y bueno, estamos con los cristianos coptos. Lo que pasa es que apañaron, digamos, los templos paganos. En esta escena que os he contado, que se llama de los dichos de los padres del desierto, que es una colección anónima de sentencias y anécdotas de los anacoretas del desierto egipcio, es que la falta de sed y la falta de comida te debía de hacer ver cosas, te debía de hacer ver de todo. Esto es muy ilustrativo de lo que es la tradición cultural de los coptos que experimentó Egipto en el 300, como os he dicho. Macario vivía en un mundo en el que los templos, las tumbas y los... Macario tenía un punto muy gracioso, ¿eh? Las tumbas, los obeliscos y las momias de época faraónica serían allí presentes y tan presentes. Todavía no habían destruido ni robado lo que vino después. Aquí tenemos a la amiga Sian. Sian, please. Bueno, estos cultos y religiones del pasado, en parte lo que pasa, en parte vivo, bastante vivo, convivieron con la religión cristiana y contribuyeron de alguna forma a su formación, a modelar los nuevos ritos que habían emergido. Entonces la religión de Egipto faraónico recibió los primeros golpes ya durante la dominación romana porque hubo una prohibición de oráculos en la época de los severos, que llama hacia el final, después de Cristo, que se ha hablado bastante... Septimio Severo. Bueno, al finales del siglo III y la falta de sustento económico a las clases sacerdotales egipcias fueron los primeros síntomas del declive lento, porque claro, si no mantienes todos esos templos con todos esos sacerdotes, pues ya me dirás que harán los pobrecillos. Bueno, en la literatura se encuentra eco de las angustias que debieron de sentir los adeptos a la antigua religión antes del retroceso. Y así, en el discurso perfecto de Asclepio, que es un tratado hermético que está atribuido al autor helenístico Hermes Trismegisto. Voy a poner el ventilador porque me estoy asando. Ay. Mira mi niña lavándose. Que fue escrito en torno al año 300, lo que pasa es que profetiza la llegada de extranjeros que dominarían Egipto e impedirían a los egipcios adorar a sus ídolos. Dice, cuando los dioses renuncien a la tierra de Egipto y huyan al cielo, todos los egipcios morirán y Egipto quedará privado tanto de dioses como de egipcios. Pero en cuanto a ti, oh río, llegará un día en que llevarás en tu cauce más sangre que agua. Anda que... Y los cuerpos muertos se elevarán sobre la orilla del río, y los muertos serán menos llorados que los vivos. Vaya por Dios. Esto es como un huracán, ¿eh? Se me vuela. Bueno, lo que pasa es que el autor de Asclepio, lo que pasa es que refleja la continuidad de una intensa espiritualidad, que es lo que dominaba entonces, y que es lo que se consideraba como la esencia, el núcleo profundo de la identidad egipcia.
siempre han sido como muy supersticiosos, esto hay que decirlo, porque en la época egipcia, mirad cómo están los faraones llenos de tótem por todos los sitios, de muñequillos, los vendajes de Tutankamón, que es como el patrón de lo que podía llegar a ser eh, un enterramiento, ¿no? Pues, y eso que era adolescente y no, en teoría no le hicieron un enterramiento muy lujoso. Y eran increíblemente supersticiosos. Bueno, sí, en su religión tradicional nada queda de ese pueblo, como ya decía Herodoto en el siglo V, pero el pueblo egipcio lo que pasa es que era muy religioso, el más religioso que se había conocido. Y según la leyenda lo que pasa que el cristianismo, lo que había llegado a Egipto con el evangelista San Marcos, que se convirtió en el primer patriarca de esta iglesia de los coptos, pero se sabe que sobre el avance del cristianismo, lo que pasa en su primera fase, pero no se estima el porcentaje de cristianos en Egipto al comienzo del obispado de Demetrio en el 182 después del nacimiento de Cristo. Era tan solo el 1 por 1000 de todo lo que era la población. A la muerte del obispo que ocurrió en el 232, el número de fieles probablemente se había multiplicado por 10. Otros estudios que están basados en la onomástica proponen que en el 300 la población egipcia sumaba entre el 15 y el 20% de la población total, los cristianos. Así pues, el cristianismo lo que pasa es que se expandió bastante, se desarrolló lentamente, pero en parte en secreto, conviviendo con lo que eran las antiguas creencias que habían dejado los pobladores, o sea, los 300 años de Ptolomeos y los romanos y también los anteriores, la barbaridad de dinastías que hubo, 300 dinastías. Bueno, como en otras partes del Imperio Romano, lo que pasa es que dio lugar a una comunidad cristiana muy peculiar, con unas prácticas religiosas que estuvieron muy influidas por la larga convivencia que los cristianos tuvieron con lo que quedaba de las antiguas religiones egipcias y grecorromanas, porque los ptolomeos fueron griegos. En el siglo IV, aunque 300 años, yo creo que ya se integraron, ¿no? En el siglo IV, con la restauración de la libertad de culto, gracias al edicto de Milán, como sabréis, que es del año 313, que son edicto de tolerancia, y posteriormente a la declaración de cristianismo como religión oficial en el imperio mediante el edicto de Tesalónica, que es el del 380, que fue una forma de homogeneizar el imperio. La religión cristiana lo que pasa es que se volvió totalmente hegemónica, y entonces en su época dorada para los coptos, y de las persecuciones a los cristianos se pasó a la persecución de los paganos. Quítate tú para ponerme yo. Bueno, el auge del culto a los mártires y a la expansión de un nuevo fenómeno profundamente egipcio que fue el monaquismo. Bueno, el movimiento, lo que pasa, el movimiento no me sale, monástico se inició en Egipto. Yo es que pienso en Santa Catalina y digo, como sean iguales, el resto es para morirse, es que es el único que conozco. En el siglo III, cuando algunos anacoretas ermitaños se fueron a vivir al desierto, a la zona del Sinaí, para dedicarse por entero a lo que es la meditación. En menudo sitio pusieron los conventos, porque son sitios súper conflictivos políticamente hablando, y a la oración. Los llamados padres del desierto, lo que pasa es que solían establecerse en tumbas de época faraónica, y no era raro ver rezar, que mantuvieran conversaciones con las momias. Aquí está nuestro Macario. El Apa Macario, en un viaje de Estete, lo que pasa de Estete a Terenoutis, al oeste del delta del Nilo, Macario entró en trance en un sepulcro para dormir, y usó una de las momias de los paganos, que decía él, como almohada. ¡Ah! Se puso a conversar durante toda la noche con esos demonios que decía él. Bueno, otro ejemplo también es el de San Antonio, que bastante hemos conocido, el más famoso de estos monjes. Dice: en una ocasión salió hacia las tumbas que estaban situadas a cierta distancia de la aldea. Encargó a uno de sus amigos que le suministrara pan periódicamente, anda que alimentarse de pan, y entró en una de las tumbas y se quedó solo dentro, pues su amigo le cerró la puerta.
Vaya por Dios. Bueno, al atraer masivamente seguidores y, y peregrinos, lo que pasa es que Antonio y otros ascetas dieron inicio a una época, a un fenómeno que sería más tarde imitado por todo el Imperio Romano. Estas comunidades, lo que pasa, son comunidades dispersas, que fueron organizadas totalmente en monasterios amurallados que se convertían en centros económicos más tarde. El de Santa Catalina es poderosísimo, como si fuera un pequeño pueblo en sí mismo, hasta incluso después de la llegada de los musulmanes, que muchas veces lo respetaron. El de Santa Catalina lo respetaron, y lo preservaron porque le pareció maravillosa la biblioteca. Los musulmanes son muy amantes de las bibliotecas. Ellos fueron los mantenedores de las tradiciones clásicas grecorromanas. Bueno, y en su interior, o sea, han sido menos respetuosos los actuales que los anteriores, los del siglo VI. Bueno, en el interior de los monasterios la vida estaba sometida totalmente a una jerarquía basada en la obediencia y sujeta a las estrictas regulaciones. Bueno, las primeras comunidades de este tipo, los que eran los cenobios, se atribuyen a Pacomio y a Tambanesi, y que era una asceta del desierto, para variar, que al principio del siglo IV fundó. Claro, esto también lo que creaban era una vía que otros seguían. Fundó en Tebaida, que era una extensa región del sur de Egipto, creó una orden que continuaba al menos con 6 monasterios, incluyendo una comunidad de mujeres fundadas por su hermana. Bueno, Pacomio, que también es bastante conocido, también fundó ¿cómo se llama? Fue el primero en poner por escrito una norma de vida que regulaba totalmente todos los aspectos cotidianos de estas comunidades. Intentaron organizarlo porque esto estaba yendo a más, especificando las horas para la oración, la distribución en celdas, las comidas, eran ascetas, las posiciones permitidas o las asignaciones laborales. Palladio, que es un autor romano del siglo IV, narra el episodio de la vocación de Pacomio. Dice: sentado entonces en la cueva se le apareció un ángel, a todos se le aparece algo, y le dijo: has organizado tus asuntos, es excesivo que permanezcas en la cueva, anda, sal y date un paseíto. No, eso no. Anda, sal y reúne a todos los monjes jóvenes y habita con ellos. De acuerdo con el modelo que te doy, regula sus vidas. Y le entregó una tablilla de bronce con las regulaciones. No, Deus es máquina, no fue él, fue el ángel. Bueno, otro líder importante a Pacomio fue Xenoute, que es de Atripe, que dirigía una gran federación conocida como el Monasterio Blanco de Atripe, que es en griego Panópolis, que eso está en el Alto Egipto, y era de familia cristiana y probablemente intelectual. Xenoute, lo que pasa es que ingresó en el Monasterio Blanco a los 9 años. Madre mía. Bueno, aquí también los seminaristas, las familias que no tenían dinero, los ingresaban a esas edades porque así tenían una educación asegurada y comida. Lo que pasa es que son todos muy bajitos. Las primeras cortes que hubo en España, 3/4 partes eran seminaristas que habían tenido una buena educación intelectual, de familias pobres, que los metieron en el seminario, y después, cuando llegó la hora de cantar misa, dijeron bueno, todo eso gratis. En el 385 se convirtió en el tercer abad, tras incorporar otras 2 comunidades bajo su mando, que fueron las del Monasterio Rojo y las de las mujeres. Bajo su tutela, lo que pasa, había en torno a 3.000 monjes, que son muchísimas, y monjas. Y bueno, Xenoute fue también el autor de copto más prolífico, porque todo esto lo que le están dando es un corpus a los coptos en su lengua materna, el egipcio o copto, en la que compuso numerosos sermones de gran refinamiento y trascendencia, gran refinamiento retórico. Bueno, otra forma que tuvieron los cristianos egipcios de apropiarse del legado cultural faraónico fue la transformación de los antiguos templos en iglesias con adaptaciones arquitectónicas someras que no ocultaban las antiguas magnificencias. Desde mediados del siglo IV hicieron un apaño. Se prohibió la ofrenda de sacrificio y se estipuló el cierre de templos, y se prohibió, porque ya los cristianos ya eran poderosos, los coptos, rendir culto a sus ídolos. Luego se ordenó confiscar
quítate tú para ponerme yo las propiedades de los templos y se ordenó la destrucción de los ídolos. Qué pena las cosas que romperían. Los cristianos tuvieron que plantearse qué hacer con aquellos templos heredados de una época de esplendor paganística. Y Chenault de Atripe, lo que en uno de sus sermones señala furibundo las paredes del templo cubiertas de inscripciones jeroglíficas y reclama a sus fieles que no se fijen en ellas, que no las miren, por ser asesinas de alma de hombres. Dice, solo son serpientes, escorpiones, perros, gatos, cocodrilos, ranas, zorros, reptiles, bestias y pájaros. Imágenes todas ellas que se asocian a la herejía de la adoración de ídolos. Lo único que salva el alma son las sagradas escrituras cristianas. Pero destruir los templos no era una opción económicamente viable y entonces lo más adecuado, porque entre otras cosas había que trabajar muchísimo porque los egipcios hicieron unos cachos templacos que para qué. Bueno, lo más barato era purificarlos y consagrarlos de nuevo a la fe cristiana. Y el templo de Isis en Filé, yo he estado allí, que se alza en el sur de Egipto, junto a las primeras cataratas, fue el último santuario donde, es una preciosidad, se practica un culto de los cristianos que se consideraba pagano. Estaba erigido en el siglo III por el faraón Ptolomeo II y fue uno de los centros más importantes de peregrinación, culto de la diosa Isis, y se consideró también que sobre sus muros se conservan las últimas inscripciones jeroglíficas y demóticas del siglo IV después de Cristo. El culto a Isis, lo que pasa que duró aún más tiempo, pues está atestiguado hasta entrado el siglo VI y bueno, la sala hipóstila de las columnas, sin embargo, fue consagrada como iglesia cristiana dedicada a San Esteban, probablemente en tiempos del emperador Justiniano, que era el 527, entre 527 y 565. Lo que pasa, el templo de Monoutis fue objeto también de una adaptación parecida, que estaba situado en el templo a las afueras de Alejandría. El Egipto es muy curioso porque va bajando el Nilo y se van volviendo más oscuritos. Alejandría son rubios con los ojos claros, baja y empiezan a ser mulatillos, pero es que cuando llega bajo ya son negros, pero son todos elegantes, inteligentes. Bueno, me pareció un país maravilloso. Bueno, la curación a través de los sueños, que estaba dedicado a la diosa Isis, para que os deis cuenta hasta qué punto se mezclaban las dos creencias. Bueno, la cristianización de este establecimiento se hizo mediante el traslado hasta allí de los huesos de los mártires de Ciro y San Juan. Probablemente se hizo hacia el 420. La reliquia lo convirtieron en iglesia. Siguiendo la antigua práctica de los santos de Menoutis, se aparecían en sueños a los enfermos Isis que dormían en el templo y les sugería tratamientos curativos cuando ya era una iglesia, como baño, aplicación de sustancias potenciadas por el contacto con cuerpos de los mártires, etc. Lo interesante es que tras esa cristianización del templo, la diosa Isis seguía apareciéndose en Menouti a los soñadores y facilitando su curación. En el templo de Badis, en Seboua o Shemur, tengo que leer de vez en cuando porque no me sé todos los sitios, en el Alto Egipcio, lo que fue erigido por Amenhotep III, en honor del dios Horus, y en la parte trasera de la cámara central hay un nicho que contenía originalmente un grupo de 3 estatuas del faraón Ramsés II y los dioses Amón-Ra y Oracli. Bueno, cuando los cristianos, lo que pasa, convirtieron este templo en una iglesia, destruyeron las esculturas, se quedaron en la gloria y la decoración del nicho, de modo que Ramsés II aparecía ahora adorando al apóstol Pedro. Bueno, ¿qué puedo deciros? Que el cristianismo egipcio se distinguió por su carácter plural con las diferentes sectas que crecían al mismo tiempo y en oposición unas con otras fue bastante permisivo. Y posteriormente estas voces discordantes desaparecieron, afortunadamente. Una de las comunidades declaradas heréticas de la iglesia oficial fueron los gnósticos, que es súper interesante, que es un grupo que destacaba a la gnosis o conocimiento personal como fundamento de sus creencias, y también creía en una dualidad divina en el que convivían el Dios supremo, trascendente, inalcanzable, y un Dios creador inferior y maligno. El arraigo de esta corriente en Egipto lo prueba la biblioteca de textos que se halló en 1945 en Nag Hammadi del Alto Egipto. Egipto, que está lleno, es como un museo a cielo abierto, y que en su mayor parte son traducciones al copto de textos gnósticos realizadas en el año 300
En el siglo y en el 600, la llegada del Islam embarca de nuevo el panorama religioso. Los cristianos coptos siguieron sus prácticas religiosas con derechos restringidos ya cuando el Islam se instalaba allí, que fueron permisivos con los conventos, y sujetos a impuestos, lo que no impidió que los monasterios siguieran floreciendo hasta entrada la Edad Media. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.